Hola, buenas. Os traigo 3 ejemplos más del libro Calculation de Jacob Aagaard, en la parte de jugadas candidatas. Y vamos a ver estos 3 ejemplos que son bastante interesantes. El primero es de Ney contra Urkienitze en la URSS en el 67. Y bueno, juegan negras y ganan, ¿de acuerdo? Entonces tenéis que parar el vídeo, por favor, colocáis las piezas y anotáis las jugadas que penséis que pueden ser. Recordad gastar entre unos 10 a 15 minutos, ¿de acuerdo? Poneros el reloj, poneros el cronómetro si es necesario, para más o menos ir hacia ese tiempo y no menos y tampoco no más. ¿Sí? Muy bien. De acuerdo, vamos a ver la solución. En este caso, bueno, vamos a analizar el problema, ¿no? El negro está presionando fuertemente con el peón, el caballo y la dama sobre el punto G3. Aquí hay posibilidades o hay cierto dominio de esta torre sobre esta columna, ¿no? Esta torre sobre esta columna, ¿vale? Y tocando sobre todo a este caballo. ¿Qué más? En un momento dado hay ciertos saltos de caballos, tanto este como este, a la casilla de C4. Que podrían ser interesantes. Y bien, hasta ahí, ¿no? Sí que es verdad que la casilla de C4 está defendida por este caballo y la dama. La dama defiende la casilla de F4 y defiende este caballo, lo cual nos puede dar ciertas ideas de sobrecarga de la pieza. Y bien, vamos a ver cómo se dio. Aquí el negro hizo la jugada alfil B4. Bueno, es posible que más de uno o de una, en lugar de alfil B4, haya estado analizando alfil G5, haya estado, bueno, viendo alguna jugada más, ¿no? También ese H por G3, yo creo que es normal. Aquí el blanco jugó dama de 3, pero ¿qué pasaría si hiciera la sencilla, o sea, caballo por B4, ¿no? Bueno, pues ante caballo por B4 tendríamos este torre por E2 y tras dama por E2, caballo de G a F4, G por F4 y caballo por F4. Aquí se perdería la dama. O sea, de esa línea, ese caballo por B4 no serviría. Si comiera con la dama, también tendría el punto que entraríamos con la torre, ¿vale? Y estaríamos haciendo un doble de rey y alfil. Habría que analizar si se puede seguir con un poco más de ataque, pero bueno, al menos una pieza la ganaríamos. Entonces, si se hizo dama de 3, seguía sosteniendo al caballo, pero ya no sostiene la casilla F4. Entonces, se captura y vino ya este torre por E2. Dama por E2. Y en este caso, bueno, claro, ese caballo defendía la casilla G3. El negro entra con su dama ya en G3. Rey F1. Como el alfil le corta el paso, podemos, aumentamos un poco otra pieza, generando más amenazas. Caballo por F4, caballo por F4. Y aquí el blanco hizo la jugada dama F2 para intentar defender. Dama H3 igualmente. Hay que ver que entre el caballo y el alfil hacen un cajón perfecto, que no deja escapar al rey. Rey G1, y aquí viene esta otra jugada, ¿no? Interesante, este alfil C5. Que en el principio ya era un patrón que se podía más o menos intuir, lo podemos ver, si os fijáis. De alguna forma, ese salto de alfil a C5 también era interesante, ¿no? Porque marcaría al rey. Entonces, alfil C5 hace una clavada, y tras alfil D4 parándolo, tenemos esta maravillosa jugada, torre F6. Claro, el alfil ahora está clavado también. Si se come el alfil, entraremos con nuestra torre en G6. Entonces, dama C2, intenta evitarlo, dama por F3, se vienen más amenazas, sencillamente. Ese alfil sigue clavado, no se puede comer la torre. Dama F2, torre G6, rey F1, dama H1, la dama defiende en G1, dama por G1 y tras alfil por G1, torre por G1 se da un esquema de mate muy bien hecho.
y muy, muy bonito, vaya, ¿no? Con esas piezas. Muy interesante, ¿no? Complicado quizás ver toda la secuencia por ser larga, ¿no? 14 jugadas, no vamos a estar calculando 14 jugadas, pero a medida que vayamos trabajando en nuestra intuición nos daremos cuenta de algunos temas, ¿no? Yo creo que aquí, sobre todo lo que había que ver, pienso, más que nada, ¿no? No hay que calcular todas las 14 jugadas, sino había que ver que no era posible estas dos líneas, ¿no? Ni la línea de dama por B4 por torre por 2, ni la línea de caballo por B4 por torre por 2, dama por... ¿sí? Yo creo que estas eran las dos que era importante conocerlas. Lo demás ya veis que es captura, captura, come y esa entrada. Yo creo que hasta esta entrada es lo que teníamos que calcular. A partir de aquí yo pienso que ya los jugadores más que nada se dejan llevar un poco por la intuición, ¿no? Si en esta posición yo creo que cualquier jugador profesional, más que igual verlo todo, igual puede intuir que si no puede dar mate, podrá forzar unas tablas, ¿no? Más que pensar en que va a calcular 14 jugadas, sobre todo dependiendo del tiempo que tenga para pensar. Pero eso que os digo, sobre todo aquí habrá que mirar hasta estas tres líneas, ser capaz de calcular esto. Lo demás, pues bueno, yo creo que ya es un momento de que vamos entendiendo la posición y vamos calculando a partir de aquí. ¿Cómo puedo seguir? Pues mira, con estas jugadas. Mira, la tengo cercada a la dama, me viene por mí y no le cambio la dama, ¿no? Teniendo claro el tema estratégico, ¿no? Bueno, que estoy atacando, no quiero cambiarle damas. Se lo clavo y ahora, por ejemplo, ver esta jugada pues también es interesante, ¿no? Igual si no hubiera podido intentarlo de otra forma. O sea, si aquí no hubiera podido ser así, igual hubiera visto un rey F2, torre H8, por ejemplo, ¿no? En caso de que hubiera podido parar a la torre, bueno. Pero bueno, esto así está bien. En fin, bueno, creo que es interesante esto. Aquí acaba encontrando el esquema, pero va empalmando cosas que va buscando. No es todo de golpe, ¿sí? Lo digo porque no os estreséis. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Verá Jarax contra Tuda. Aquí juegan blancas. Aunque esté orientado desde las negras, ¿no? Pero bueno, no me importa. También es bueno que resolvamos problemas desde el punto de vista del bando que pierde. Aquí, yo es una cosa que os sugiero, aparte de nosotros mirar todas nuestras posibilidades, es ver las posibilidades del otro. Y aquí el negro amenaza un fuerte dama F3 que toca el caballo, toca el punto F2, amenaza sobre todo el mate en G2, ¿no? Entonces, ante esa amenaza hay que pensar en jugar de una forma potente, ¿no? Os recomiendo, por favor, que paréis el vídeo, penséis entre unos 10 minutos, 15, con las piezas bien colocaditas, anotéis las jugadas. A veces no resolvemos el problema, no lo sabemos resolver, pero hemos anotado las jugadas y podemos percibir que si igual hay 4 patrones que se van barajando, hemos acertado en 3 o en 2, pues es estupendo, ¿vale? También para que seamos un poco... tengamos un sentido crítico con criterio, no simplemente decir lo he hecho bien o lo he hecho mal, no tiene sentido. Muy bien, pues paradlo, pensad y ahora lo resolvemos. Muy bien, vamos a resolver este problema de cálculo de Jarax contra Duda en Varsovia en el 2012. Y aquí el blanco, que es el que le toca jugar, si no lo habéis contemplado, pues os lo repito otra vez, era blanco, hace la jugada dama A8. Ya veréis el porqué. Bueno, con dama 8 se está amenazando al peón D4. Veamos un poco, ¿no? El negro tiene esa amenaza, pero si analizamos un poco la posición, rápidamente veremos que tenemos cierta igualdad de material, salvo que el blanco tiene un peón de más. El blanco tiene 4 peones, el negro 3. Y además, los 3 del negro están aislados. En un futuro, si el blanco consigue cambiar damas, y alguna pieza más incluso, pues lo tendrá muy de cara para ganar, ¿no? Este final, por ese peón de más y por lo vulnerables que están los peones del adversario. Entonces, este dama 8 apunta al peón D4. Si aquí se hiciera dama F3, ¿no? Nosotros podríamos tranquilamente comernos al peón. Por eso se juega este torre de 5.
lo que os digo, ¿no? Esta era la única jugada que podía parar la idea del negro. Hombre, si dama F3, yo me puedo comer a este. Hago jaque y cambio damas. Esta es la idea, ¿eh? Obligo a que cambies damas y me he quedado pues con 4 contra 2. Y encima 2 que son atacables. Que 2 están a punto de caer. O sea, este cae ya. Y el negro no tiene fácil atacar ninguno de los otros. Entonces, después de ese dama A8, torre de 5, hacer una obstrucción sobre la diagonal para poder seguir amenazando ese dama F3, que al menos al negro le va a dar un perpetuo, le va a dar unas tablas de alguna manera, ¿no? Aquí, bueno, se jugó torre F8. Esta jugada tiene mucha mala uva. Sobre todo no permite ese F3, y aquí lo que había calculado el blanco, pues vamos a ver, ¿no? Tras dama E6, eso que jugó el negro, torre F4. ¿Sí? Y aquí el blanco está mucho mejor, el peón de 4 cae y el blanco ha salvado todas las amenazas directas. Entonces vamos viendo. ¿Vale? Vamos viendo. Dama A8, torre de 5. Si en lugar de torre F8 hubieran hecho torre E7, claro, no es una jugada tan buena porque igualmente tendrían este dama F3. Y sí que es verdad que tendrían torre por G7, rey por G7 y dama B7. Tras rey F8, el blanco no tiene más que un perpetuo. Pensad que se está amenazando dama G2. Entonces es imposible para el blanco eliminar esa amenaza y quedar mejor, porque hay que entender que el blanco ha sacrificado calidad. Entonces, tras torre F8, vamos a ver todas las opciones, ¿no? Que muchos habéis pensado, ostras, muy bien, pero ¿por qué no hace alfil-por? Bueno, ante alfil-por tenemos dama por D5, ¿de acuerdo? Es un patrón que muchos ya estaréis viendo, y ante dama por D5, caballo F6 es un doble, bueno, que acaba un poco con las esperanzas del negro. Pensad que cuando lleguemos a este final tendremos un 4 contra 3, pero que un peón por uno o dos peones caerán. Bueno, otra opción más que podían tener, ¿no? Vamos a ver más opciones, en este caso, aparte de dama E6, la otra opción podría ser un dama por F8, ¿no? En parte del negro, que también sería interesante, pero bueno, pierde la torre, ¿eh? Entonces, con esa, como más se simplifique la posición, es peor. Bueno, aquí sí que podrían tener, por ejemplo, ese dama F3, podrían tener ese dama F3, pero aún así el blanco debe conseguir pararlo con una jugada muy sencilla. Si dama F3, el problema ¿cuál es? Que tenemos dama H5 y cuando el rey se aparta, dama por, y se ha acabado el mate aquí. Tenemos otra vez para un 4 contra 2 y bueno, complicado para el negro jugar, ¿no? La otra opción es este dama H5, perdón, este dama H5, y bueno, tras caballo F6, pues podéis ver otra idea, ¿no? Es otro patrón de ataque doble, tras alfil por F6, torre por F6, y aquí, bueno, el blanco está claramente mejor. Hemos conseguido cambiar otra pieza, y la jugada dama F3 no es posible. Aquí alguien pensará, bueno, pero bueno, no es posible porque está la torre, ¿no? Alguien pensará, bueno, pero aquí tenemos un doble, tú, qué bien. Bueno, este doble, como veis, se para rápido, ¿no? Con la torre en F4 y no es problema, ¿sí? Y vamos a ver ya el último ejemplo. Bueno, aquí ya veis que después de dama E6, todo lo demás no podía ser, ¿no? Anterior dama E6, porque todo lo demás era imposible. Este torre F4 bloquea cualquier aspiración del negro de conseguir hacer unas tablas. Vamos a ver el último ejemplo de Ezimenko contra Forster en Portocarras. Aquí juegan negras para ganar. Parad el vídeo, colocáis, bueno, ya sabéis, paráis el vídeo, colocáis la posición, anotáis jugadas, estáis entre 10 y 15 minutos. Sobre todo, fijaos en la posición, observarla bien y anotad las cosas que, si no acertamos en todo, en alguna parte acertaremos.
Pues muy bien, espero que lo hayáis analizado y que lo hayáis visto. Yo creo que es evidente lo que está pasando. Aquí las blancas están amenazando a la dama. Es una cosa a ver. Y detrás de esa amenaza, con la torre, si apartáramos a dama, entrarían en F7 con consecuencias trágicas, con lo cual aquí al negro no le queda otra opción más que ir a saco. No cualquier jugada vale, o sea, aquí hay que pensar, esta es una posición muy crítica que es complicado de jugarlo porque está a punto de estar al borde del colapso. Sí que es verdad que lo que tiene el negro como contrapartida es este peoncillo a punto de coronar, a punto de pasar, pero claro, si come al caballo, la dama lo para. Si avanza, el alfil se lo puede comer. Entonces, bueno, respecto a todos estos patrones, es sobre lo que el negro vio las posibilidades. Es complejo, vamos a verlo con paciencia y tranquilidad.
Bueno, vamos a resolverlo ya. Mirad, aquí la jugada era un torre de C por D7. Y vamos a ver la idea. Aquí el blanco, evidentemente, continúa con alfil por D7. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, en lugar de alfil por D7, torre por F4, ¿no? Pues mirad, tendríamos torre por y amenazando al caballo. Y cuando el caballo se aparta, tendríamos o bien la jugada torre F5, que tras torre por F5, torre D1, rey A2, G por F5, rey B3, F4, rey C3 y rey G7 sería ligeramente mejor para el negro, básicamente porque, bueno, vamos a contar, ¿no? Es la torre contra las dos piezas menores, pero también hay que contar que, bueno, el blanco tiene 4 peones y el negro tiene 6. Y además, 2 de ellos son 2 peones pasados y ligados. Uno de los peones pasados está en sexta. Y eso son circunstancias, bueno, muy claras. Otra opción para el negro, en lugar de torre F5, hubiera sido torre por B5 y tras A por B5, torre D1, rey A2, torre C1, tocando el caballo para poder avanzar el peón, C4, E2 y torre 4, torre por F3 y torre por E2. Si bien es verdad que el blanco tiene 5 peones, el blanco tiene 4 peones y el negro 5, no queda claro del todo. Vende un rey F8, no queda claro del todo la situación, porque no está claro que se pueda ganar. Sí que es verdad que el negro tiene un peón pasado, pero el blanco tiene una mayoría de peones en el flanco de de dama, que hace que las posibilidades puedan caer para cada lado, ¿no? Aunque sí que es verdad que el negro está ligeramente superior. Pero bueno, ganarlo, entre estar ligeramente superior y ganarlo hay cierta diferencia. Bueno, yo creo que sobre todo es un poco lo que había que ver, ¿no? Que este torre por F4 no llevaba a nada que pudieran ganar claramente las blancas, ¿no? Esto era importante. Si alfil por D7, vamos a ver, ¿no? Tras dama por F1, ¿de acuerdo? Aquí se encuentran con que tras caballo por F1, E2 es una jugada muy fuerte. Y este era otro punto hasta donde había que calcular seguramente.
¿Por qué? Porque tras dama B5 podemos coronar. Caballo aquí no puede defender. ¿Qué pasa? Hombre, si en lugar de dama B5 hacemos otra jugada, no sé, hacemos un dama E4, pensad que el peón puede comer, ¿no? Si cualquier cosa que hagamos para intentar evitar que corone en la casilla E1, pensad que la dama llegará, pero el peón coronará en F1, ¿no? Con lo cual tampoco es posible. Por eso dama B5, corona en dama, ¿de acuerdo? Y aquí hay que ver la posición. Bueno, tendría el blanco las dos piezas y la dama, junto con 4 peones, contra dama-torre y 5 peones. En un final, generalmente, la torre es un poquito superior, sobre todo respecto al caballo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en la valoración, aunque en el medio juego, incluso si ahora hubiera muchas más piezas, incluso podríamos decir que las blancas están algo mejor, esta diferencia. En el caso del final ya no es así. En el caso del final diríamos que en este caso las negras están un poquito mejor. Vamos a ver cómo siguió la partida. Tras rey A2, dama F2, toca el caballo. Hasta aquí no se ve o sea, se ve las negras ligeramente superior, pero no se ve que tampoco estén ganadoras, ¿no? Vais a ver un poco cómo siguió la partida y cómo sí se acabará imponiendo técnicamente, ¿no? Aquí está H5, caballo G3, dama por, caballo E4, la dama en F4, alfil C6, empieza a empujar al peón, tras dama por B6, la torre la coloca en la última fila, se come el blanco otro peón, pero el peón del negro continúa avanzando. Jaque, la dama la coloca aquí, en A7, H2, sigue avanzando el peón, y ahora esta dama, apartamos la dama, no nos interesa cambiar. Si cambiáramos damas, el problema es que el caballo, entre el caballo y el alfil, defienden la coronación. Por eso, aparta la dama y molesta al mismo tiempo al alfil. Y ahora aquí esa amenaza de entrada no es muy fuerte porque tiene muy poquitas piezas el blanco. Tras dama por C6, dama por F7, rey H6, dama F4. Aquí el negro encuentra una jugada muy buena. Evidentemente todo esto no había que verlo, ¿de acuerdo? No os estreséis porque es imposible que lo hubierais visto. Yo creo que nadie lo puede prever así. Tras torre A1, rey por A1, y ahora tendríamos dama H1 con jaque. Y aquí claramente ya las negras están ganadoras. Bueno, sobre todo quiero que os quede claro, ¿de acuerdo? Hasta qué punto, ¿no? Lo que había que calcular aquí. Pues mirad, son 4 jugadas a fin de cuentas. Hasta esta jugada, esta línea, vale, vamos a ver. Este torre C por D7, alfil por D7 y dama por F1, caballo por F1 y E2, ¿de acuerdo? Esto era una línea dentro de la línea principal que había que ver. O había que intentar, o al menos, o debemos intentar aspirar a verlo. Otra cosa es que no lo veamos, ¿no? Aquí tras dama D5, corona, ¿no? Y lo otro que había que ver es qué pasaba si en lugar de alfil por D7, torre por F4. Pues tenemos torre por D5, caballo F3 y, bueno, yo creo que aquí había que valorarlo. Ya solamente así, sin saber las jugadas que vienen después, había que ver esto, ¿no? 2 torres contra torre y 2 piezas menores, pero un peón en sexta, ¿no? Pasado totalmente. Que además tienen las negras 2 peones de más, ¿no? Hasta aquí yo pienso que era hasta lo que había que ver. Luego, si hacemos torre F5 o torre por B5, ya es otro área de otro costal. Pero hasta aquí sí que era necesario ver. Bueno, chicos, acabamos aquí. Este es el último ejemplo. Espero que os haya gustado. No os desesperéis, no os estreséis ni penséis que está mal. Pensad que es complejo y, bueno, pues hay que intentar solucionarlo de la mejor forma posible. Si sale bien, bien, y si no sale tan bien, pues no pasa nada. Sobre todo que vayamos viendo patrones, tanto positivos, que son los de ataque nuestros, como negativos, que son los que están mal del otro, ¿no? O están mal de los del bando que defienden. Bueno, hasta aquí nos despedimos. Vaya bien, chicos.